La filosofía y las cosmovisiones indígenas parten del reconocimiento de una dualidad. La primera dualidad del ser humano es con la naturaleza, hombre-naturaleza. El hombre necesita la naturaleza y la naturaleza necesita a la humanidad. ¿En qué sentido? En que somos parte de un todo, ¿no? La segunda dualidad del hombre tiene que ver con las energías que nos rodean, con su par, hombre-mujer. Es decir, que toda la filosofía de los pueblos indígenas se basa en el reconocimiento del otro, de la necesidad de la otra energía. La interculturalidad hace a la esencia de la filosofía de los pueblos indígenas. Entonces, los líderes, antes de eso, siempre quisieron educación superior para la costa caribe. Un sueño que hicieron de todo. Mandaron jóvenes a estudiar fuera del país y lo que nunca regresaron. Mandaron al Pacífico, tampoco regresaron. Entonces dijeron, bueno, sin dinero, sin infraestructura, sin nada, arranca nuestra universidad. Y le pusieron Huracán por sus siglas, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Pero da la casualidad que en Bluefield, donde es la cuna de la comedia negra, nos llaman Hurricane. Hurricane es el huracán de verdad, ¿verdad? Pero, bueno, pero en todos los otros lados nos llaman huracán normal, como debería ser. Entonces, Huracán abre sus puertas en el año 1995. Y abre sus puertas para responder a la realidad y la necesidad de las poblaciones que viven ahí. Ahí vivimos indígenas, Rama, Mayana, Mezquito, Tuasca, Panamasca, pero también viven afrodescendientes, creol, negro, garífuna, indígenas Rama también, no me acuerdo si lo mencioné, y viven mestizos, español hablante. Que aquí no nació con todas sus políticas, sus normativas, porque no sabíamos cómo hacerlo. Entonces era a medida que íbamos aprendiendo, preparándonos, formándonos, preparándonos también ideológicamente, formados por los líderes de la región. También participábamos en intercambios internacionales, somos miembros de las redes indígenas, pero también de las redes negras. Nosotros acompañamos UNECA, que es la Organización Negra Centroamericana. Entonces, escuchando de los planteamientos y en base a los planteamientos tratando de construir nuestros programas, carreras, diplomados. Tenemos institutos, Huracán tiene 7 institutos que acompañan procesos. Estos son los que están en las universidades, en las comunidades, son los que construyen con la comunidad en base a investigación, acción participativa, qué es lo que quieren hacer, hacen sus documentos, acompañan planes de vida. Entonces, así estamos articulados nosotros, ¿verdad? Nuestra universidad surge con el proceso de nuestra organización como Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. La universidad no nace solo por la iniciativa de unas personas o de unos docentes, sino por la misma necesidad de formación de nuestra comunidad, de nuestras personas, de nuestro pueblo. Entonces, por eso, cuando se crea el CRIC en el 71,
se crea con 7 puntos de la plataforma de lucha del CRIC que se dijo en su momento, y uno de el sexto y séptimo es formar, es uno de los sexto y séptimo, son los puntos de la plataforma de lucha, que es formar a los maestros. Y el otro es fortalecer las idiomas propios. Entonces, con esos 2 puntos lo que se dijo es debemos crear nuestras propias estructuras, nuestras propias dinámicas para formar a la gente, a las personas, para fortalecer nuestras comunidades. Porque ya nos dimos cuenta que la educación había sido una de las herramientas que colonizó el pensamiento de nuestros indígenas. Luego en el 78 que nace el programa de educación bilingüe, PEBI, se llamó en su tiempo, PEB. Fortaleció más esa iniciativa que tenían nuestros mayores de formar a nuestra comunidad. Entonces, por eso se dijo en el 78 que se creó el programa de educación. Una de sus herramientas principales va a ser la universidad. En este contexto, ir fortaleciendo entonces primero las semillas, luego los niños mayorcitos, luego entonces formar nuestra propia universidad. Entonces en el 2013 sí ya sale en sí una resolución en Congreso del CRIC, una resolución grande donde dice, bueno, ahora sí vamos a oficializar nuestra universidad. Eso es lo que nos hace diferente, no nos parece a las otras universidades, es que las sedes están en el territorio. Están en los 9 territorios y en los 10 pueblos indígenas que existen en el Cauca. Y que estos tejidos de estos programas no nacen de acá, de 4 personas, sino que estos tejidos nacen con la misma necesidad y las dinámicas que las comunidades vienen viviendo en los territorios. Entonces, más o menos por el 89, aquí en el Ecuador, el Estado ecuatoriano reconoce al sistema de educación intercultural bilingüe. Y entonces, siempre para nosotros nos hacía falta institucionalizar un espacio para la educación superior. Y entonces la CONAIE lo que hace es desarrollar, digamos, trabajar un proyecto para tratar de que obviamente se tenga un reconocimiento de parte del Estado y tengamos una universidad. Y bueno, para el año 2000, antes del 2000, hacemos una serie de reuniones, de talleres, para validar con los dirigentes de las organizaciones indígenas, y nos hacen notar de que no valdría la pena obtener una aprobación, una legalización de una universidad una universidad de corte occidental. Y entonces a nosotros nos dan una alerta, nos alertan y nos dicen muy bien que debemos prácticamente retomar el trabajo y desarrollar una propuesta más propia. Primero era un diálogo entre nosotros, entre las 14 nacionalidades, las 14 filosofías. Allí hay una interculturalidad interna, podríamos decir, dentro de los pueblos originarios. Pero también el diálogo era con el otro, con los otros, podríamos decir un poco más alejado de nuestras realidades, que es Occidente. La cultura occidental, el paradigma civilizatorio occidental, que además son los que dirigen el Estado-Nación. Entonces la idea era establecer, esa es más o menos en el fondo, digamos, la connotación de la interculturalidad que nosotros manejábamos y que manejamos hasta ahora. Es decir, establecer un diálogo interepistémico, un diálogo intercivilizatorio, podríamos decir de saberes diferentes, ¿no es cierto? Siempre estábamos muy claros de que habría que desarrollar, por ejemplo, bases filosóficas de las 14 nacionalidades. Y apenas empezamos con uno, con lo que sería la nación quichua, la nacionalidad quichua. El libro verde que nosotros tenemos y que trabajamos para que sea como una base filosófica y pedagógica de la universidad, realmente es pensado más en los pueblos de la nacionalidad quichua. Y recién estamos empezando a trabajar, podríamos decir, las bases filosóficas de la nación o la nacionalidad shuar, por ejemplo, ¿no? Que difiere totalmente de lo que seríamos nosotros los quichuas. La universidad, en realidad las 3 universidades indígenas creadas en Bolivia en el año 2008, es resultado de tantos años de demanda de los pueblos indígenas, ¿no?
entonces con la marcha indígena de los años 90 por el territorio y la dignidad es cuando dicen, la marcha indígena de todo el oriente, Amazonía, el Chaco boliviano, es cuando empieza a descubrirse, el Estado boliviano descubre que había habido otra, bastantes culturas indígenas en Bolivia, ¿no? Entonces desde entonces que se empieza a demandar, por ejemplo, primero se demanda, por ejemplo, que haya educación intercultural bilingüe para las tierras bajas. Por eso es que, por ejemplo, como antecedente a la Universidad Indígena principalmente la guaraní, se tiene la implementación de la educación intercultural bilingüe en la región guaraní, puesto que con esa experiencia educativa se ha iniciado en nuestra región. Así que mediante decreto supremo 29664 es que el 2 de agosto de 2008 se crean las 3 universidades indígenas en Bolivia, una que está ubicada en el altiplano, que es la Universidad Indígena Boliviana Tupac Katari, y la otra que está en el valle, que es la Universidad Indígena Casimiro Huanca, y la nuestra que está en el Chaco boliviano, en el territorio guaraní, pero que acoge a los jóvenes de diferentes naciones indígenas. Actualmente tenemos como 632 jóvenes de diferentes pueblos indígenas. Además también tenemos jóvenes que vienen de tierras altas. Por ejemplo, tenemos estudiantes quechua y aymara. Entonces yo diría que más bien el resultado, por ejemplo, el hecho de que contemos ahora con las universidades indígenas, tiene que ver con esas reivindicaciones, con esas demandas educativas que siempre vinieron planteando los pueblos indígenas de Tierra Baja. Acabamos de contar con un material que han producido también unos jóvenes tesistas en nuestra universidad. Ese estudio nos ha demostrado que los jóvenes que llegaron, por ejemplo, con una autoestima baja, el de decir, bueno, yo vine a estudiar solamente por tener títulos, resulta que ahora se sienten más vesgo, se sienten guarayo, guanayet, ¿no? Con esa autoestima, ¿no? Y una identidad fuerte como para decir, bueno, ahora estoy preparado para volver a mi comunidad y aportar, cosa que antes lo veía a la Universidad Indígena, bueno, me voy, me titulo y tengo, ese cartón para ir a buscar trabajo, ¿no? Si uno que otro hermano podía acceder a la educación superior, llegaba a una universidad que totalmente cambiaba su identidad, desvalorizaba su colectividad, y que en ese sentido era inoportuno que un hermano de una comunidad se forme, y ponía en evidencia que la falta de profesionales indígenas en nuestros territorios tenía que ver con esa falta de acceso y esa falta de adecuación cultural de la educación superior. Así surge que en el año 2007, en la Asamblea de Comunidades, las comunidades exigen que se cree una carrera para los pueblos indígenas. Nace lo que nosotros llamamos la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena, que es la primera oferta académica que creamos en la institución, que le da origen a la gestión educativa de nuestra organización. Esta tecnicatura ya graduó 250 hombres y mujeres de las comunidades como los primeros profesionales indígenas, y es tan eficiente el funcionamiento que le da surgimiento al Instituto de Educación Superior Intercultural Campín Tahuasu Gloria Pérez. Para nuestra realidad local es muy revolucionario que una organización indígena tenga una institución académica de superior, porque todavía se concibe a los pueblos indígenas como esos sectores de la sociedad vulnerables económica y socialmente. La clase política nos ve como los sectores que hay que ayudar a acceder a la educación, no nos ven como sujetos colectivos de derechos, de derecho al territorio, del derecho a una visión propia del desarrollo, del derecho a una educación propia. Entonces, gestionar una carrera desde una visión de los pueblos indígenas, desde la autonomía de una organización indígena, es poner sobre la mesa que
los derechos colectivos son derechos humanos y que los pueblos indígenas en Argentina somos institucionalidades ancestrales que tenemos derechos a tener una propia visión del mundo, pero que esa visión sea garantizada en los espacios de formación, ¿no? Para nosotros la interculturalidad es reconocer que hay un otro, que ese otro tiene una visión distinta y que es necesario para la convivencia esa complementariedad con el otro. Entonces, nuestras carreras se basan en ese reconocimiento. Pero como ya lo dicen muchos mayores, no puede haber un diálogo entre desiguales. Entonces lo que nosotros partimos es en reconocer que somos pueblos ancestrales, institucionalidades jurídicas, políticas, pero que también somos pueblos que hemos vivido situación de opresión. Entonces una primera tarea que hacemos en todas las formaciones, en todas las ofertas académicas que tenemos, es la reconstitución de los saberes indígenas, de los sistemas de conocimiento, de la filosofía de nuestros pueblos. Que en el 2012, que el 19 de septiembre se funda oficialmente la Oficina de los Pueblos Indígenas, como una respuesta hacia los pueblos indígenas sobre la educación superior, en las cuales nosotros no solamente esa oficina iba a ver lo que es la parte académica, sino también la parte de las capacitaciones, seminarios, cursos, foros y de relaciones internacionales. Entonces nosotros abrimos en estos momentos 7 áreas de anexos de la Universidad de Panamá en áreas de comarcas indígenas. Acabamos de firmar un pequeño convenio con la Presidencia de la República y también con el Ministerio de Gobierno. Eso para impulsar lo que es visibilizar lo que es la interculturalidad. En ese sentido nosotros queremos apoyarlo en sensibilizar a todo lo que es el staff de los funcionarios de gobierno, en las cuales prácticamente ellos en estos momentos no tienen un conocimiento sobre lo que el actuar de los pueblos indígenas. Los conceptos los dominan, son los pueblos indígenas, quieren hacer esto, pero no tienen ese concepto de dominio sobre lo que es la interculturalidad, la cosmovisión, la educación, pluralismo, multilingües, no lo tienen claro todavía. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos, por lo menos, conjuntamente con el Fondo Indígena de la Universidad de Panamá, apoyar esa iniciativa, no solamente con el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional, con el Ministerio de la Presidencia, sino también con la Alcaldía de Panamá. Entonces, es en el 2002 cuando una cumbre iberoamericana nuevamente exponemos de que queremos tener una universidad indígena, pero con un carácter de interculturalidad, en la cual pudieran todos los profesionales indígenas poner todos sus conocimientos sobre lo que es cómo impartir clases y eso. Es así como en el año 2005 ya más o menos se oficializa por algunos estados, porque el Fondo Indígena, como Fondo Indígena, pertenece a 22 países, en las cuales pertenece están integrados tanto 12 consejeros de los gobiernos y 12 consejeros de los pueblos indígenas. Entonces son paritarios entre los dos. 12 y 12 son casi 24, en las cuales pertenecen a lo que es el Fondo Indígena. Dentro de esto, entonces, en la Asamblea General, ellos deciden de que tenemos que abrir una universidad indígena intercultural, en las cuales respondan a las necesidades y respondan también a la demanda de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Ellos entonces deciden hacer todos los primeros pasos, la parte jurídica, la parte de todos los estatutos, la parte de los reglamentos, para ver cómo pudiéramos integrarnos dentro de lo que es el sistema de las universidades convencionales a nivel de toda Latinoamérica. El movimiento indígena ha crecido tanto en toda América Latina que ha ido integrando sus estrategias de acción y de incidencia. Entonces, en muchos de los países, las organizaciones indígenas están creando su brazo académico y así
dan nacimiento a las universidades y a los institutos de educación superior como una respuesta, como una forma de resistencia política, ideológica, como una forma de reivindicación de lo propio para ponerlo al nivel de la otra cultura, para seguir discutiendo que somos pueblos distintos pero iguales en valor, y es parte de la estrategia. Ya entonces a nivel internacional, y además que ya se venía caminando con otras experiencias de Latinoamérica o de la Vía Yala, con experiencias de educación propia desde la educación superior, entonces ya se empezó el relacionamiento desde hace, yo creo que también de los mismos años, 10 años del relacionamiento con otras universidades de Ecuador, Bolivia, México y Nicaragua. Entonces, surge en el 2008, fue más o menos en el mes de abril, y es que, bueno, a nosotros nos invitaron como universidades indígenas a participar de una red más amplia que se llama Universidad Indígena Intercultural, que es realmente un proyecto del Fondo Indígena, del Fondo Latinoamericano para el Desarrollo Indígena. Mire, nosotros entramos, no me acuerdo exactamente en qué año, a la red, y con muchas complicaciones porque no entendíamos muy bien su funcionamiento. Su funcionamiento era que uno hacía sus propuestas, tenía que negociar, entonces te daban el dinero, se trataba de construir junto a los currículos, pero bien complicado. Pero ya en el 2008 habíamos 3 universidades diferentes. Estaba la Moutaiguasi, estaba la UAIN de Colombia y estaba Huracán. Entonces, como siempre, nos juntábamos estas 3 universidades y los otros estaban en parte. Y en esta juntadera y las reuniones de la UIS se hacían en diferentes países, dijimos que ¿por qué no nos reuníamos, no nos juntamos nosotros en una red más chiquita? Miren, ahí están las 3 Unibur. Está la Quechua, la Aymara y la Guaraní. Está la Unisur de México. Está la Moutaiguasi. Está la UAI. Está la Oficina de Pueblos Indígenas de Panamá. Está la Bolivariana de Venezuela. Está la del Instituto Superior de Argentina, que la dirige la Natalia, y está Huracán. Somos las 10. Repensarse si como las políticas de algunos estados no han sido las mejores con esta clase de universidades, entonces crearon así la ROICAI. Entonces vamos a crear una red de universidades indígenas para fortalecer la política, lo que pretendemos, la política de formación para los pueblos indígenas. Entonces, todas las universidades de la red, o sea, estamos con ese compromiso de cumplir con las demandas, ¿verdad?, la lucha de los pueblos indígenas. Sin embargo, yo creo que los movimientos sociales que se han vivido en diferentes países también han sido diferentes, ¿no? Creo que la creación de las universidades indígenas es una respuesta a ese necesario debate que se tiene que dar en los estados y en las sociedades. La lucha indígena no solo es cultural, no solo es política, no solo es ideológica, también es espiritual y se la hace en todos los ámbitos de la vida, en el político, en el académico, en el organizativo, y creo que el surgimiento de las universidades tiene que ver con el crecimiento del movimiento indígena en América Latina, ¿no? Que el proyecto de universidad es fortalecer los proyectos de vida de los pueblos indígenas. O sea, esto sí lo tenemos claro todas las universidades, que las universidades no salieron solo para titular, para sacar profesionales, así como las otras universidades, sino que nuestra universidad va a certificar personas para el fortalecimiento de los planes de vida o proyectos de vida de los territorios de los pueblos indígenas, para que con el objetivo de permanecer, resistir
y pervivir en nuestros pueblos indígenas, dignamente, o como dice Ecuador, el summa causa, el buen vivir comunitario, porque a veces uno dice, pervivir es como a medias, vivimos con lo poco que nos den, no, vivir dignamente como pueblos originarios e indígenas en Colombia y en los diferentes países. Y a nosotros nos interesa el que pudiéramos ir desarrollando también al interior de nuestras actividades una especie de lo que llaman generalmente la descolonialidad, la descolonización. Tenemos que entrar a procesos, por ejemplo, de resignificación. Por decir algo, cambios como para que no sean solamente de palabra, en vez de profesores tenemos facilitadores, en vez de alumnos tenemos estudiantes, en vez de que la universidad sea una casa en 4 paredes, queremos ir a la comunidad, o mejor dicho, hacer que la comunidad sea el aula. Nos estamos posicionando igual, necesitamos que nuestras universidades sean conocidas, no solamente porque exista, sino por su posicionamiento político, por su ideología, por su esencia filosófica, y hacer entender que es posible hacer otro tipo de educación, de construir, y creo que esa es la oportunidad que tenemos como Ruicay y lo estamos haciendo. Y así miro la Ruicay también, como una gran familia, y es por eso que antes de comenzar cualquier reunión, nuestro primer punto es compartir el estado en que está cada una de nuestras universidades. A ver, hermanos, ¿cómo están vos? ¿Verdad? Entonces, y el otro, ese es nuestro primer punto, porque si no sabemos qué está pasando, no estamos en condiciones de prevenir o prepararnos para cualquier problema. Pero creo que una cosa que hay que tomar en cuenta aquí es, y eso lo decíamos, esta especie de movimiento, esta especie de, digamos, pues no sé, de corriente, de crear finalmente por nuestras propias manos espacios de capacitación y de formación superior a nivel continental, eso va a dar un fruto muy grande, digamos, a mediano y largo plazo. América, esta es una moda, una revolución. Y otra revolución muy grande es que, y le digo esto, todos los saberes y conocimientos los van a tener que adoptar muchos pueblos. ¿Por qué razón? Porque ahí están los conocimientos ancestrales sobre cómo cuidar el cambio climático, cuidar las plantas, cuidar las medicinas, todo eso, porque todo viene de ahí. Nos reuníamos al principio, claro, reflexionábamos primeramente, ¿no?, sobre nuestra situación educativa, sobre nuestras realidades educativas en cada país, pero sin embargo en algún momento dijimos, ya, tenemos que tener un proyecto común para que exista algo que nos permita estar siempre en contacto, en comunicación, y que nos permita seguir avanzando como red. Entonces, en ese sentido es que empezamos a trabajar desde 2010 también los 2 programas de maestría, que es la docencia e investigación, y por otro lado también el tema de la maestría en cosmovisión para el buen vivir con énfasis en cambio climático y equidad. Entonces son esas 2 maestrías. Estamos ahora ya trabajando un documento que se llama una metodología de investigación propia. Y nosotros ahora estamos llamando de que debe ser un acompañamiento más bien con la colectividad, con la comunidad. Entonces decimos que podría llamarse más o menos como cultivo, crianza, cultivo, desarrollo y cosecha de sabidurías, por ejemplo, ¿no? En donde no hay una sola persona que es el dueño de un conocimiento, de un saber, sino es colectivo, como siempre fue en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, para ello, estamos viendo las experiencias que hemos desarrollado en las 3 universidades, especialmente Huracán, Colombia, los del CRIC y nosotros, y entonces los juntamos para establecer como una especie de metodología. Tenemos ahora la maestría en comunicadores y comunicadoras interculturales. Tenemos dinero para 2 cortes, uno que estamos haciendo ahora, al terminar esta, otra, y para preparar a 5 con su doctorado en comunicadores interculturales. Participamos en un concurso
a nivel internacional que lo estaba convocando la Universidad de Oslo. Entonces, bueno, de 170 proyectos salimos nosotros favorecidos. Y ahí en realidad están las 3 universidades, digamos nosotros de Ecuador, la UAIN de Colombia, los compañeros de Nicaragua, pero también está involucrada la Universidad de Oslo, por ejemplo, ¿no? Colombia tiene también sus cupos y está haciendo el proceso de la maestría. Tenemos también estudiantes convencidos de ese proceso, gracias al proceso de selección y aval, porque acá no es que se le ocurrió mandar a alguien, sino que se va con un proceso de selección de la comunidad con un aval que le da a las autoridades para ir a estudiar, porque cuando él se forme, él tiene la obligación de devolverle a su comunidad su proceso de formación, de compartir con su comunidad, con su territorio, con sus autoridades, como se haya formado y compartirlo con la comunidad. Entonces, y últimamente más bien el Fondo Indígena nos han dicho que nosotros podríamos apoyarles más bien a ellos en ciertos cambios que últimamente se han dado. Entonces ahora se ha hecho un cambio institucional también al interior del Fondo Indígena, hay un consejo académico, entonces nosotros participamos con delegados, por ejemplo, en ese consejo académico. RUCAI, la red de universidades indígenas intercultural, lo llamamos, y forma parte de ese grupo del consejo académico. Vamos a un encuentro con los consejos nacionales de evaluación y acreditación y los responsables de educación de los países de los cuales miembro la RUCAI, para compartir nuestros documentos, para compartir nuestro discurso, para escucharles a ellos y negociar, a ver hacia dónde podemos llegar. Pero necesitamos a un fondo indígena fortalecido, con ideas claras. Es difícil aceptar, ¿verdad?, que en un estado plurinacional como es el Ecuador, que haya, digamos, este tipo de cosas, que ocurra o que no se acepte otra forma de hacer educación, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que eso es como no valorar, por ejemplo, los aportes que siempre han venido haciendo los pueblos indígenas, porque todos los avances políticos, avances educativos en un país siempre vienen, son aportes de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en Bolivia, si es plurinacional, multiculturalidad, es aporte de los pueblos indígenas. Si ahora es educación, es descolonizadora, es de la lucha de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces todas las políticas públicas siempre han venido apropiándose de las demandas, de los planteamientos, de las propuestas de los pueblos indígenas. La universidad fue evaluada con parámetros del Estado, con parámetros convencionales de universidades convencionales, y no tuvo en cuenta la diferencia, ¿no? lo diferencial que era la Mauta Iguazí, y por eso fue cancelado, sus programas no le certificaron, no continuó la universidad, pero porque realmente no se tomó en cuenta la diferencia del proceso de formación que tiene la Mauta Iguazí con sus procesos de formación en sus diferentes programas. Ecuador, como Estado, viene haciendo un retroceso de su reconocimiento y de su avance en multiculturalidad, en pluriculturalidad, ya hace unos años. Creo que tiene que ver con esas crisis ideológicas que hay en América Latina, del falso progresismo. A nosotros en Argentina nos pasa igual. Hay mucha desconfianza entre los pueblos indígenas, los pueblos negros, pero más los pueblos indígenas, con los gobiernos, precisamente por ese tipo de cosas. Copian nuestros discursos, copian nuestros documentos, los integran en la Constitución y eso se convierte como arma en contra de los pueblos. Entonces, la interculturalidad, en el caso del Ecuador, lo hace el gobierno. La importancia de la lengua lo decide el gobierno. La infraestructura lo decide el gobierno. ¿Verdad? El proceso de autoevaluación y acreditación no se diseñó con nadie, lo hizo el gobierno. ¿Verdad?
Para el gobierno, la educación de calidad es Harvard. Para el gobierno, la calidad de la educación es Europa. No tenemos nada en contra de Europa, absolutamente nada. Pero aspiramos a articular lo propio con el otro. Y nosotros ahora estamos buscando y vamos a hacer una investigación qué pasó con ese modelo, por qué el gobierno, los estados no han aceptado, cuál ha sido la falla. Eso es un punto en el cual tenemos que investigar y tenemos que saber y analizarlo, porque debe haber alguna falla. Puede ser de los pueblos o puede ser del Estado. No sé cuál de los dos hemos fallado en ese sentido, porque había una buena sinergia anteriormente. Entonces yo creo que los modelos dependen de cada uno de los países. Lo que quiero dejar claro es que la red estuvo muy atenta, ¿no? Envió 2 veedores. La red sabe qué es lo que pasó acá, de que es un asunto eminentemente político. Es un asunto de intolerancia epistémica, ¿no? Aquí en el Ecuador. Acompañamos el proceso y fue lo más nefasto que pudo haber pasado a una de nuestras universidades. A partir de ahí lo estamos denunciando por todos lados. Le mando la carta como RUICAI de 3 páginas. Tenemos una denuncia en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Uno de nuestros socios o nuestros aliados que cae, para nosotros eso es de espanto y para nosotros es de mucha tristeza. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros aliados y conformamos parte de toda una serie de procesos que estamos viviendo sobre las universidades y el desarrollo que llevamos hacia adelante. Por esa misma razón que nosotros, cuando supimos eso, mandamos una nota diciéndole ahí al gobierno y también a la RUICAI de apoyándolo de que no cierren la Universidad de Matahuasi, porque ese es nuestro proceso. Entonces nosotros, la Universidad de Panamá, mi persona, nosotros vinimos aquí y fuimos a ver qué es lo que estaba pasando y en todas las reuniones de RUICAI hemos estado comentando todo eso y cómo podemos nosotros apoyarlo directamente como universidad. Que nosotros nos formamos a la sombra de la Matahuasi, inspirado en el proceso de la Matahuasi, respetando y valorizando los esfuerzos de la Matahuasi. Entonces, vimos con mucho pesar, pero también debo decirles que sabíamos que iba a pasar, porque el Estado venía asumiendo un proceso de retroceso. Y es nuestro compromiso defender, ¿verdad? Defender esa universidad que recupera, que recoge realmente las esencias, los conocimientos y los saberes del pueblo, de los pueblos indígenas de Ecuador. Porque gracias a Matahuasi es que se ha empezado a conocer, por ejemplo, la forma de hacer educación, la forma de construir, por ejemplo, conocimientos propios, ¿verdad? Ecuador es firmante de los convenios y los tratados internacionales. Y ahí dice clarito que los pueblos pueden administrar sus propios procesos. Y el gobierno debe darles dinero para hacerlo. Ah, no, pero no te dan dinero si no haces lo que digo yo. Están con ese afán de interculturalizar, de incluir, ¿no? Cuando en realidad hay que preguntarse quién incluye a quién, ¿verdad? ¿Serán los estados, ¿no? ¿O serán los pueblos indígenas quienes necesitan ser incluidos, ¿no? Entonces, ese creo que es el problema mayor que existe en este momento, ¿no? Bueno, a nivel de muchos países. Nosotros tenemos en el marco de la oficialización de nuestra universidad, en el marco de la jurisdicción propia, de la ley de origen, desde las asambleas, los decretos de nombramiento propio de las comunidades, entonces no la puede venir un gobierno, la cerramos, porque es que ellas no lo crearon, entonces no la pueden venir a cerrar a nadie. Nuestra universidad solo la cerrarán nuestros mayores que digan, ya no queremos más gente formada, pues ese día la cerrarán las mismas autoridades en asamblea, en congreso, como fue oficializada. Mientras la Matahuasi sí fue oficializada en ese marco del Estado
del sistema educativo público universitario superior, de educación superior. Por eso, entonces, claro, si nuestra universidad en esa misma forma la evalúan, claro, porque si en ese mismo la oficializan, con ese mismo sistema, pues con ese mismo te evalúan. El pedido de oficialización de nuestras universidades es la típica acción de los pueblos indígenas para mostrar que, a pesar de haber sido oprimidos, tenemos voluntad de diálogo y de concertación. Creo que la oficialización de las universidades es un beneficio para la sociedad y los estados, no solo para los pueblos indígenas. Entonces creo que tienen que dejar de vernos como esos actores que nos sometemos a la estructura del Estado y nos tienen que ver como esos sujetos colectivos que en esa respuesta y en ese respeto a nuestra identidad nosotros seguimos teniendo voluntad de diálogo y de concertación. No lo hacemos en respeto al Estado, esos diálogos lo hacemos en esencia de nuestra cosmovisión y de nuestra identidad. Realmente nosotros no quisiéramos recuperar la legalidad que teníamos, porque es una legalidad totalmente absurda. Decir, sigan siendo como universidad, pero no les vamos a dar un solo centavo partido por la mitad. Esa no queremos recuperar. Si nosotros queremos recuperar, vamos a recuperar un espacio, inclusive que no se llame universidad, que se llame pluriversidad, y que tengamos derecho a acceso a los recursos económicos, porque tenemos derechos establecidos en la Constitución, aunque lo eliminen la Constitución, pero bueno, tenemos esos derechos incluso en el plano de los convenios internacionales. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando para tener un espacio de educación superior diferente, más específico, más pertinente y relevante para los objetivos de nuestros pueblos. Creo que las universidades indígenas y los institutos surgen y existen porque sus organizaciones, sus pueblos le dieron surgimiento. Creo que la razón de ser de las universidades indígenas van a dejar de existir cuando el pueblo decida que deje de existir. Y creo que ahí está nuestra existencia y nuestra esencia. Sapulu baliye arbadi gudoe Koebunor kabeye nanadi beinai Ugachi bega namake nasuna